Bueno, pues sí, cuando alcanzamos ya las 11:39 minutitos de la mañana, estamos en directo desde el Magazine Tropical, desde el programa Levántate de las Mañanas, y nos vamos pues directamente con el espacio de radio La Intención Positiva, porque hoy tenemos aquí, como ya es habitual todos los jueves, al señor don José Manuel Valadez de la Academia Adelanta Coaching, Academia Fenia, en Socuéllamos. Y bueno, José Manuel, buenísimos días y bienvenidos a nuestras instalaciones. Un placer, como siempre, Manoli, poder estar aquí y poder compartir con vosotros este espacio. Nosotros también, es un placer completamente, claro que sí. Y bueno, pues para el día de hoy tenemos un tema diferente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia emocional y, por supuesto, para qué nos son útiles las emociones. Por tanto, te dejo el micrófono y bueno, pues comenzamos. Vale. Sí, las emociones, lógicamente, siempre solemos estar más centrados en nuestros pensamientos, en lo que nuestro cerebro dice. Y yo soy de los que piensan que tenía que estar nuestro cerebro al servicio de nuestro corazón. Nuestro corazón tenía que ser el que diese las órdenes a nuestro cerebro. Las emociones son muy importantes por varias razones, ¿no? La primera y más importante porque nos da información acerca de cómo estamos, quiénes somos, qué sentimos o qué está pasando por nuestra vida en ese momento, ¿no? Las emociones, al fin y al cabo, son las que dirigen nuestra conducta, que nos dicen muchas veces lo que tenemos que hacer, lo que es positivo para nosotros o qué necesidad en ese momento tenemos que cubrir. Las emociones, como bien sabes, nos ayudan para comunicarnos con los demás, ¿no? Para poder tener relaciones de afectividad con los demás y sobre todo pues para poder expresarnos, ¿no? Imagínate un ordenador que te estuviera hablando sin ningún tipo de emoción. No entiendes qué lenguaje te está transmitiendo. Solo son palabras, pero esas palabras no tienen un sentido si no llevan consigo una emoción. Por eso para mí la emoción es eso, es energía en movimiento, es lo que nos ayuda, lo que muestra cuál es nuestra intención ante los demás y ante la vida. ¿Cómo funcionan las emociones, José Manuel? Sí, las emociones se estructura de la siguiente manera. Aparece un acontecimiento, ese acontecimiento va a generar en nosotros un pensamiento que de nuevo va a generar una emoción y esa emoción va a provocar una reacción. Deja que te lo explique con un ejemplo y la importancia que tiene el conocer este proceso, ¿no? Imagínate que ahora mismo te llama, yo qué sé, esta noche te llama tu pareja y te dice, mira, voy a llegar tarde a casa porque he salido de trabajar y voy a tomarme una caña con una compañera de trabajo. Tú hoy puedes pensar lo siguiente, no puedes pensar qué interés tendrá en estar con esa compañera de trabajo y eso te puede generar una emoción que tenga que ver con los celos, con la inseguridad, ¿no? Con el miedo, ¿no? Si tú tienes ese pensamiento genera esa emoción, ¿cómo va a ser tu reacción? Regular, si piensas eso mal. Claro, imagínate que ahora tu pensamiento no es ese, tu pensamiento es, pues mira, va a cerrar un negocio o va a idear un nuevo proyecto, ¿no? O se está esforzando por mejorar en el trabajo o afianzar las relaciones con esta persona en el trabajo. Si tú tienes ese pensamiento va a generar una emoción distinta en ti y esa emoción va a provocar una reacción distinta. Entonces, ¿qué es lo que determina de alguna manera las emociones que tenemos, los pensamientos? Si tienes un pensamiento positivo, vas a generar una emoción positiva y te va a hacer comportarte de una manera que tengas un resultado positivo. Entonces, Por tanto, entonces quieres decir que ante una emoción es muy importante también, o sea, controlar las emociones se controlan con el pensamiento. efectivamente, la emoción funciona precisamente así. Es decir, quien de alguna manera dirige nuestra acción es la emoción, pero quien dirige nuestra emoción es el pensamiento que tengas. Como te decía antes, tú ten un pensamiento negativo que vas a tener una emoción negativa. Si tú eres capaz de educar tu manera de pensar, y por eso decimos siempre pensar en positivo, porque si tú piensas en positivo te va a generar emociones positivas y seguramente que tengas resultados positivos. Por tanto, hay emociones buenas y malas. Si son buenas, los pensamientos evidentemente te las lleva y son pensamientos buenos. Si son malos, evidentemente son negativos. Claro, evidentemente, pero las emociones para mí no son ni buenas ni malas. Las emociones son todas necesarias. Las emociones todas están ahí por algo, ¿no? Yo te voy a poner, por ejemplo, el miedo. Todo el mundo dice que el miedo es negativo, ¿no? ¿Verdad? Que no es bueno tener miedo. Porque el miedo normalmente o nos paraliza o nos hace huir o, por otro lado, incluso nos prepara para la lucha, ¿vale? Pero ¿hubiéramos sobrevivido durante todos estos millones de años si no hubiésemos tenido miedo? Tú imagínate el hombre cavernícola, ¿no? Que enfrente tuviera un diente de sable, ¿no? Y gracias al miedo le hace al hombre trepar un árbol, huir, correr,
prepara su cuerpo para la supervivencia. Si no tuviéramos ese miedo, nos hubiéramos extinguido. Por ejemplo, la ira. La ira, mucha gente dice que la ira es mala, que la ira es negativa. Pero la ira muchas veces también nos da fuerzas para hacer algo que no nos atrevemos a hacer en la realidad. Entonces, en determinados momentos, lógicamente, siempre hablamos de bien gestionada y bien controlada, y sobre todo cuidándola con tus pensamientos, la ira también puede ser positiva. Por ejemplo, Manoli, ¿tú eres de las que piensan que la vergüenza es mala? Mala no, te hace superar muchas situaciones, la vergüenza, pero a veces te pone a prueba y te hace pasarlo mal. Pero creo que en el fondo es positiva, porque te hace superar muchas situaciones que crees que no las vas a poder pasar y te hace superarte a ti mismo. Claro, yo en una sesión de coaching me dijo un cliente, yo es que no quiero tener vergüenza porque soy muy vergonzoso. Entonces en ese momento yo le contesté, ¿quieres que hagamos la sesión de coaching en pelotas? Y él directamente dijo, no. Digo, entonces te das cuenta cómo la vergüenza también es positiva. Es decir, todo eso nos ayuda a comportarnos con los demás, a tener una relación de convivencia. Por eso, para mí las emociones no es que sean ni buenas ni malas, están ahí por algo, están ahí para ayudarnos de alguna manera. Bueno, yo quería decirte otra cosa. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho ser positiva. Soy una persona alegre y una persona decidida, pero entiendo que hay mucha gente que le cuesta. ¿Cómo pueden superar la alegría? ¿Cómo pueden llegar hasta ese estado y decir, yo tengo que superar este momento, tengo que ser positiva o positivo y quiero estar en un momento o vivir un momento? No todos los momentos son así porque es muy difícil en la vida tener siempre alegría. ¿Cómo puedo llegar hasta ese estado y saber controlar en ese momento mi estado, mi negatividad y ponerme alegre? Claro, en un primer momento tú piensas que, como decía, cuando nosotros, el cerebro es el que da órdenes al corazón, es cuando encontramos en conflicto, ¿no? No es cuando el corazón le da órdenes al cerebro. Tú ten en cuenta que nuestro cerebro está adaptado a la supervivencia. Si está adaptado a la supervivencia, una de las emociones que solemos tener más frecuentes es el miedo, ¿no? ¿Qué ocurre con el miedo? Directamente el miedo nos bloquea, nos paraliza, nos hace huir. Entonces, cada vez que nos queremos enfrentar a algo nuevo a la vida, siempre lo vemos desde el punto de vista pesimista. Nos fijamos en lo malo, no en lo bueno. ¿Por qué? Porque te dice tu cerebro, no te muevas de donde estás, no gastes energía, casi estás muy bien, ¿vale? Si vas a hacer algo nuevo, puede que te enfrentes a un peligro. En ese sentido, en cuanto a la alegría se refiere, para mí la alegría es el estado natural del ser humano. La alegría es salud, la alegría es como realmente debiéramos de estar. Lo que pasa es que muchas veces no controlamos nuestras emociones, no dirigimos nuestros pensamientos a tener emociones positivas y entonces, por tanto, nos es difícil muchas veces estar alegres. Pero fíjate, yo si me permites, tengo aquí en mi chuleta algunas de las cosas que te proporciona la alegría, ¿no? Las voy a enumerar un poquito rápido. Fíjate, en tu cuerpo, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando está alegre? Provoca relajación en el tono muscular, incrementa la frecuencia respiratoria, favorece la digestión y la flora intestinal, ¿no? Y aparte una serie de hormonas que segrega en tu organismo, que son las que se llaman las hormonas de la felicidad, como la dopamina, que te da satisfacción y placer, la fenilalanina, que es un antidepresivo natural, y luego la noradrenalina, que es la hormona que precisamente te ayuda a la motivación, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto la serotonina, si estás alegre, es un calmante natural, ¿vale? No necesitas analgésicos. Luego también, cuando estás alegre, segregas una serie de endorfinas que reducen el dolor, otra serie de hormonas como el cortisol. Quiere decir que la mejor medicamento para cualquier enfermedad es la alegría, porque ya te da una serie, tu cuerpo ya segrega una serie de hormonas, de sustancias químicas que te hacen estar precisamente en un tono aceptable, ¿no? De hecho, me voy yo al lado contrario totalmente. Cuando, por ejemplo, estamos estresados, tenemos mucho trabajo o estamos agobiados por cualquier situación que nos provoca ese agobio, evidentemente nos duele el cuerpo. Duelen las articulaciones, duele la cabeza, sientan mal las comidas, duele el estómago y bueno, pues de hecho ahora que estamos hablando de la alegría, evidentemente cuando estamos alegres se puede decir que poquitas veces nos duele algo. Es así, ¿no? Pues esa es la, vamos, doy prueba fehaciente de eso porque he tenido casos de estar estresada y tal y evidentemente duelen las articulaciones, José Manuel. Yo por eso siempre digo que la mejor medicina que podemos tener, aparte de tener una vida sana, una dieta, una alimentación, etcétera, es siempre, por mucho trabajo, mucho estrés que tengas al día, siempre resérvate un par de horas al día
para estar con los tuyos, para hacer algo divertido, algo que te conecte con el placer, ¿no? Que de alguna manera puedes estar alegre, ¿no? Además, también es otra cosa muy curiosa. Fíjate que curioso que casi siempre los pensamientos negativos nos vienen por la noche, ¿no? Siempre digo que por las noches no es conveniente tomar decisiones, ¿vale? Porque ya estamos cansados, estamos faltos de energía y entonces generamos pensamientos negativos que van a crear emociones negativas en nosotros y por eso muchas noches hay cosas que nos quitan el sueño, porque siempre nos ponemos a pensar en lo malo. Resérvate siempre, sí, reserva siempre un espacio al día, 2 horas, 3 horas, el ratito que estés. Cuando vayas al trabajo, ve con otra alegría. No vayas con pereza, no vayas con penuria. Intenta siempre de alguna manera cambiar tus pensamientos, porque si tus pensamientos, como hemos dicho, son pensamientos positivos, alegres, esas emociones que vas a generar son emociones alegres que te van a ayudar a precisamente a obtener buenos resultados en tu vida. Evidentemente, y a raíz de esto, pues, ¿qué nos hace sentir obtener esa alegría? Tener esa alegría dentro de nosotros nos sube la autoestima y muchísimas cosas más. Explícanos un poquito. Sí, efectivamente, ¿no? La alegría, bueno, tú lo has dicho, por ejemplo, es la mejor medicina para la autoestima, ¿no? Y para la autoconfianza. Si tú vas a hacer un emprendimiento, si tienes que tomar una decisión, siempre lo digo, toma esa decisión desde el corazón, no desde el cerebro. Porque si esa decisión la tomas desde el corazón, vas a poner el foco en lo que realmente quieres, en aquello que te hace ilusión, en aquello que te hace pensar que lo vas a conseguir y que te va a proporcionar un sentimiento de alegría. Si la tomas desde el cerebro, siempre vemos los peros, siempre vemos los contras, lo que puede salir mal. Y si tú piensas en lo que puede salir mal, vas a poner el foco precisamente en lo que no quieres. Y eso va a generar en ti una emoción negativa y, lógicamente, tu resultado seguramente también sea negativo, ¿no? Pero sí, el tener alegría, pues aparte de eso, facilita la empatía, el poder relacionarnos con los demás, el poder incluso contagiarla, porque si tú estás triste, no hay mejor medicina que ponerte al lado de una persona alegre, ¿vale? También se contagia la tristeza, también se contagia el mal humor, ¿vale? Entonces también hay que tener cuidado con esas personas que siempre decimos personas tóxicas, ¿no? Que yo estoy alegre, estoy muy contento, pero al juntarme con esa emoción negativa me la ha transmitido, ¿no? Pero en definitiva sí, la alegría luego es útil para muchas cosas, por ejemplo, para la creatividad, para tratar con el público, si tienes una empresa, para tratar con los clientes, para hacer una venta, es muy necesaria. Por supuesto que sí. El día que no estás alegre, mejor quédate en casa o quédate ahí un poquito apartado porque las cosas no van a salir igual, evidentemente. Bueno, yo tengo por aquí unas preguntitas de nuestros oyentes y nos vamos a ir a ellas directamente. Por ejemplo, Juanito Villarrobledo pregunta que últimamente no sabe qué le pasa, se enfada mucho con facilidad y a veces pierde los papeles y se pone a vocear, pero es algo que no lo puede evitar, ella misma nos escribe y ¿qué puede hacer ante esta emoción? Es un poco el control de la ira, ¿no? Como hemos dicho, todas las emociones tienen también su intención positiva, están ahí por algo, ¿no? Las personas que normalmente son muy airadas y que estas preguntas que hace el público siempre las intentamos responder desde el respeto y también desde la ignorancia y desde la humildad, en tanto que no conocemos perfectamente el caso de esta oyente, ¿no? Pero por mi experiencia en las sesiones de coaching, en algún momento de tu vida te ha sido útil ese sentimiento. En algún momento de tu vida la ira te ha ayudado a resolver un problema. ¿Qué ocurre? Que tu cerebro lo acepta como tal. Como eso me ha sido útil, pues ¿qué hago? Me pongo en piloto automático y lo hago siempre. Y lo hago siempre y lo hago de manera desmedida. Y como ya estoy acostumbrado a hacerlo, lo hago siempre. ¿Qué ocurre? Que lógicamente esa emoción en algún momento de tu vida te ha sido útil, pero en los otros seguramente que no. Entonces, la pregunta que yo le haría a esta oyente sería, ¿en qué momento de tu vida te ha sido útil utilizar la ira? ¿En qué momentos no? ¿Y qué otro pensamiento tendrías que tener para resolver ese problema? Para que te genere otra emoción que te diera un resultado distinto al que estás teniendo ahora. Por ejemplo, si todo te hace enfadar, intenta ver no el lado positivo, no es un autoconformismo, pero intenta qué tienes que agradecer de esa experiencia y viéndolo desde la aceptación, a lo mejor te genera otra emoción distinta. Qué interesante.
Es interesantísimo, qué maravilla las cosas que nos comenta José Manuel esta mañana aquí en Tropical FM La Mancha. Nos vamos a ir con otra de las preguntas de nuestros oyentes. En esta ocasión es Manuel del Provencio y nos hace el siguiente comentario. Nos dice así: me considero una persona pesimista de nacimiento y creo que es imposible tener pensamientos alegres cuando la vida te demuestra una y otra vez lo difícil que es todo. La experiencia me dice que si algo puede salir mal, ¿saldrá mal? Sí, esa es la ley de Murphy que yo tanto odio, ¿no? Efectivamente, si tú pones el foco en lo negativo, siempre vas a ver lo negativo. Deja que lo pueda contestar a este oyente con un ejemplo. El otro día voy a ver a un cliente al Alcázar y al salir me subo al coche, otro coche maniobrando da marcha atrás y me ha hecho un bollo en la puerta del copiloto, me ha golpeado, ¿no? Mi primera reacción fue de enfado. Salí del coche enfadado. Ya vi el bollo ya estaba hecho. Entonces, ¿qué quería? ¿Enfadarme o solucionar el problema? La otra persona salió del coche asustada, salió con miedo, ¿no? ¿Cómo gestiona el miedo esa persona? ¿Y cómo gestiona mi enfado con su miedo? Pues directamente le dije: no te preocupes, yo estoy bien, tú estás bien, ¿tienes seguro? Hacemos los papeles. Hicimos los papeles y al terminar le dije: ha sido un placer tener un golpe contigo. ¿Y cómo me puedes decir ha sido un placer tener un golpe contigo? Porque en lugar de fijarme o poner el foco en el bollo, puse el foco en que primero estaba ahí porque fui a ver a un cliente. Estaba ahí porque tengo coche. Estaba ahí porque tengo seguro. El que me dio el golpe se preocupó por mí. El que me dio el golpe también tenía seguro. Y entre los dos solucionamos el problema. Entonces, tengo más que agradecer que de fijarme solamente en el bollo. Si me fijo solamente en el bollo, ¿cómo hubiera gestionado yo mi enfado con una persona asustada? ¿Qué podía haber sucedido ahí? Es ahí donde nos encontramos los problemas y de ahí la importancia en controlar las emociones. Y a las personas pesimistas yo les digo: pon el foco en realmente lo que tienes que agradecer de la situación en la que estás y no en lo mal que te han salido las cosas. Porque de cada error que cometemos en la vida siempre hay un aprendizaje y eso es algo positivo y alentador. Por supuesto que sí, cosas muy interesantes y además cosas que nos ocurren en el día a día. Evidentemente las cosas, si se toman así, se ven de otra manera y el propio organismo sufre menos, tanto de una parte como de la otra. Bueno, nos vamos con otra preguntita, porque tenemos a Sonia de Socuéllamos y pregunta que cómo puede tener pensamientos positivos y estar alegre tras la pérdida de un ser querido. Sí, esta pregunta es fuerte, ¿vale? Evidentemente, tras la pérdida de un ser querido no puedo estar alegre, tiene que ser la emoción contraria, tengo que estar triste. Y aquí es la importancia de la tristeza, que incluso antes me lo habías preguntado si todas las emociones son buenas o malas. Muchas veces consideramos la tristeza como mala. La tristeza es una emoción, para mí, de mis preferidas, porque en primer lugar la tristeza te ayuda a adaptarte al cambio. Es decir, la tristeza aparece cuando tenemos la sensación de que algo hemos perdido. Y si algo hemos perdido en nuestra vida, estamos obligados a adaptarnos a ese cambio. Y entonces la tristeza es la mejor emoción que te puede ayudar a adaptarte a ese cambio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la tristeza lo que hace es recogerte, interiorizarte. En ese momento no quieres ver a nadie, quieres estar solo, quieres estar en comunión contigo mismo. ¿Por qué? Porque yo no estoy en disposición de ayudar a nadie, porque lo primero que tengo que hacer es ayudarme a mí mismo. Entonces la tristeza me invita a la reflexión, me invita a aceptar ese cambio. ¿Y qué tiene que ver la aceptación con todo esto? Porque yo siempre digo, bueno, esto gracias a Valeria Aragón, mi mentora, me lo enseñó muy bien, el sufrimiento es la fórmula que resulta del dolor multiplicado por el rechazo. El dolor va a seguir estando, pero si a ese dolor lo multiplicas por el rechazo vas a tener sufrimiento. En cambio, si ese rechazo lo sustituyes por aceptación, si hay aceptación, aunque haya dolor, que el dolor va a seguir estando, no hay sufrimiento. Entonces, la tristeza te ayuda precisamente a aceptar. Es el duelo. Todos tenemos que pasar ese duelo. Y ese duelo nos dicen que en los seres humanos nos dura un año, ¿no? Es el cambio que hemos experimentado en nuestras vidas y que nos tenemos que adaptar a él. Y por eso es necesario ese periodo de recogimiento que nos ayude precisamente a superarlo, no a aceptarlo. Entonces, en este caso, no se trata de forzar la alegría, se trata de asumir la tristeza como un periodo necesario para luego poder volver a encontrarnos con la alegría.
Entonces hay que pasar inevitablemente ese proceso. Las emociones son necesarias. Por supuesto que sí, además por experiencia lo sé. Bueno, pues nada, José Manuel, una maravilla. La verdad es que estamos encantadísimos. Nos traes temas de interés, de mucho interés. Muchas veces temas que ni siquiera nosotros mismos nos ponemos a pensar que ocurren y verdaderamente son temas del día a día. Entonces, pues estamos encantados. En esta ocasión hemos hablado de la inteligencia emocional, en otras ocasiones hablamos de otros temas, pero también hemos de decir que tienes tu propia academia, que está en Socuéllamos, que se llama Academia Cenia, Adelanta Coaching, de la mano de don José Manuel Valadés. Él es filósofo y, bueno, pues es una persona entrañable que nos está enseñando pues sobre mucho en la vida, muchos hábitos y muchas cosas que nosotros estamos sufriendo cada día y no sabemos ni por qué. Pero sí, reflexionando, la verdad es que es de mucha ayuda poder tener pues el placer y el orgullo de tener una persona como José Manuel aquí con nosotros. ¿Me permites una última cosa, Manoli? Me gustaría ponerle deberes a tus radioyentes, ¿no? Y el deber sería el siguiente, la tarea para esta semana, ¿no? Cada vez que tengan una emoción, que se paren un momento a pensar, a ser conscientes qué pensamiento le ha generado esa emoción. Si ese pensamiento lo pueden sustituir por otro, ¿qué emoción le generaría? ¿Vale? Entonces, muchas veces simplemente la toma de conciencia hace que nuestra vida sea mucho más cálida y mucho más placentera. Entonces, para tus oyentes me gustaría que esta semana hicieran esa tarea, ¿no? Cada vez que tengo una emoción, me paro un momento a pensar y pienso, ¿qué pensamiento ha generado esta emoción? Y si soy capaz de sustituirlo por otro más alentado. A ver qué ocurre. Pruébenlo. ¿Qué se puede perder? Pues yo creo que viene muy bien, porque a veces sí que nos tenemos que parar a pensar y decir esto tal, paras, respiras, como yo digo, unos minutitos, te pones, reflexionas y dentro de un rato se ven las cosas de otra manera. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Es un placer tenerte aquí con nosotros a través de la 93.2 FM La Mancha. Y bueno, pues todos los jueves a partir de las 11:30 de la mañana tenemos la intención positiva de la mano de don José Manuel Valadés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manoli.